Hola a todos, hola a todos, bienvenidos a este tutorial de herencia con C++. La herencia es un mecanismo de muchos lenguajes orientado a objetos que te permite crear relaciones de es un o es una. Por ejemplo, un perro que es un animal, al mismo tiempo un gato también es un animal, un tucán es un animal y así se pueden modelar diferentes relaciones de es un con el propósito de evitar código repetido. Entonces, en este ejemplo tenemos el diagrama de clases, donde la clase base o la clase padre o la superclase es la clase animal, que llega a ser un concepto más abstracto, que tiene sus atributos y su comportamiento, y la clase perro es la clase hija o la subclase o la clase derivada en este caso, que llega a extender a la clase base. Entonces, lo que se dice es que una clase hija, por ejemplo el perro, es una clase base o animal. Entonces, la sintaxis en C++ es declarar la clase con su nombre, dos puntos, un modo de herencia que puede ser público, privado o protegido, como los tres métodos de acceso que se tienen para los atributos en las clases, y la clase base. Aquí tenemos un ejemplo de herencia multinivel de 3 niveles, donde la clase más abstracta, la clase base o la clase padre, es ítem electrónico. Se entiende por este diagrama que un teléfono es un dispositivo electrónico, un sistema de sonidos es un dispositivo electrónico, un teléfono celular es un teléfono, pero al mismo tiempo es un dispositivo electrónico, y lo mismo con el teléfono a cuerda, los audífonos inalámbricos y los parlantes estéreo, que llegan a ser equipos de sonido, sistemas de sonido, pero al mismo tiempo son dispositivos electrónicos. Y así es como se va modelando la herencia. Aquí hay otros dos ejemplos muy comunes. Vehículo es la clase padre, la clase más abstracta, donde sus nietos pueden ser vehículos gasolina, vehículos eléctricos, que en realidad llegan a ser también autos, automóviles, y que son vehículos también. De igual manera, una clase hija de la clase vehículo es camión. También se puede modelar la taxonomía de la organización del reino animal. Entonces, los conejos son herbívoros, son animales herbívoros, los conejos llegan a ser animales también. Los leones, las hienas son animales carnívoros, también son animales. Y bueno, los hombres, los humanos, somos seres omnívoros. Vamos a implementar este ejercicio que se llama circuncilindro y nos pide que escribamos un programa que modele círculos y cilindros implementando herencia. Ambos deben saber responder al método mostrar detalles. Aquí tengo el IDE CLion abierto con un proyecto recién creado, donde solamente se imprime Hola Mundo en alemán. Bueno, para resolver el problema, lo primero que tenemos que hacer es modelar lo más sencillo, empezar con lo más sencillo posible. En este caso vamos a crear una nueva clase que se llama círculo, que tiene un círculo. Vamos a hacer el modificador de acceso explícito. Círculo tiene un radio, lo podemos modelar con un tipo de dato flotante. En este caso vamos a tener dos constructores, uno por defecto, que le vamos a poner un radio por defecto, y otro parametrizado, que le vamos a poder poner el radio que nosotros queramos. Entonces vamos a poner la implementación CPP a este lado, tener nuestro constructor por defecto, donde vamos a asignarle el valor 1 a nuestro radio, y este constructor parametrizado, que también va a recibir un radio. En este caso tenemos que ser explícitos en los nombres, porque si es que no definiéramos que el radio al que estamos asignando el valor es del objeto, habría un conflicto de nombres. Por eso utilizamos este operador this, y para decir al compilador que estamos hablando del radio que pertenece al círculo, no al radio que está entrando como parámetro.
Y como nos pidió el enunciado, muy simplemente vamos a implementar un método que se llame mostrar detalles. Para eso necesitamos incluir la librería IOStream y vamos a definir el namespace con estándar para no tener que poner estándar antes de string o console output o console input. En este caso solamente vamos a usar console output, mostrar detalles, círculo de radio y le pasamos el valor. Podemos ponerle el salto de línea al final de esto también. Bueno, me gusta tener el main a la izquierda, los headers al medio y las implementaciones a la derecha. En la programación siempre es bueno poder leer las cosas de arriba para abajo y de izquierda a derecha, como si fueran pequeñas historias. Importamos nuestra nueva clase círculo. Creamos un círculo por defecto que se llama C1. Invocamos a mostrar detalles. Creamos otro círculo para probar nuestro otro tipo de constructor y le vamos a pasar 3.699 como radio. Lo vamos a llamar círculo 2 y mostrar detalles. Podemos poner un salto de línea acá igual. Y tenemos círculo de radio 1 que fue construido con el constructor por defecto y círculo de radio 3.699 que fue construido con el constructor parametrizado. Muy bien, hasta ahí nuestra clase círculo funciona muy bien. Si volvemos al enunciado del problema, nos pide que modelemos círculo y que sepa responder al método mostrar detalles y también nos pide que modelemos la clase cilindro y que responda al mismo método. Vamos a crear una clase cilindro, ponemos el punto H en el medio, la implementación a la derecha. Ahora, ¿qué es un cilindro? Un cilindro es una figura geométrica tridimensional que se puede representar con un círculo, porque el círculo es la base, y con una altura. Entonces, en nuestra clase de círculo ya estamos en la posibilidad de representar círculos. Entonces, nuestra clase cilindro solamente necesitaría heredar de círculo y vamos a incluir la clase círculo aquí y necesitamos un nuevo atributo que es altura, que también lo podemos modelar con un tipo de dato flotante. En cuanto a métodos públicos, podemos implementar constructores similares a los del círculo, cilindro construido por defecto, con valores por defecto, y un constructor parametrizado donde le pasamos el radio de la base y la altura. Entonces vamos a implementar nuestro constructor por defecto. Podemos inicializar la altura igual con 1 y el constructor de círculo se inicializará también con el valor por defecto, es decir que el radio también va a ser 1. Construimos el constructor, implementamos el constructor parametrizado donde le pasamos el radio y le pasamos la altura. Entonces, para inicializar nuestro círculo que está en la implementación padre, podemos llamar a esta sintaxis círculo radio. Tenemos un error y el error se trata de
que estamos incluyendo el cilindro recursivamente. Tenemos que incluir el círculo para que esto reconozca la herencia. Con eso resuelto, continuamos y especificamos que vamos a asignar la altura proveniendo del exterior para asignar ese valor en la clase cilindro. El siguiente paso es implementar la función mostrar detalles, donde vamos a imprimir primero la información de la base. Entonces vamos a imprimir base, luego sin hacer un salto de línea ejecutamos mostrar detalles de la clase padre o la clase círculo y luego complementamos con cilindro de altura y con la información específica del cilindro. Y veamos cómo se ve eso cuando creamos un cilindro. Bueno, vamos a deshacernos de esto y vamos a mantener el segundo círculo como ejemplo. Claramente no tenemos, ahora sí la tenemos. Esto lo podemos llamar círculo, cilindro por defecto, mostrar detalles y un cilindro número 2 donde le pasamos los parámetros 5.25 de radio y 8.24 de altura. Cilindro número 1, mostrar detalles. Compilamos y ejecutamos el programa y tenemos inicialmente el círculo de 3.966. Luego tenemos los detalles de este cilindro, que son base, círculo de radio 1 y cilindro de altura 1 con los valores por defecto. Y el cilindro 1 que tiene un radio de 5.14 y la altura de 8.24. Lo que implementamos acá se llama sobreescritura de métodos. Opcionalmente las clases hijas pueden sobreescribir los métodos de sus clases padres y como pueden ver aquí en la clase hija estamos llamando al método específico de la clase padre para reutilizar ese comportamiento y evitar el código repetido. Porque si en el futuro nosotros queremos modificar por alguna razón este método, solamente tendremos que modificarlo acá y eso se va a llamar y ejecutar desde todos sus colaboradores. En este caso el único colaborador que tenemos es la implementación sobrescrita del método desde la clase hija. Para el ejercicio número 2 nos piden escribir un programa que modele puntos en espacios cartesianos bidimensionales y tridimensionales usando herencia. Igual que en el ejercicio anterior, ambos deben saber responder el método mostrar coordenadas. Acá en el IDE ya tengo el inicio de este problema resuelto. Creé una clase llamada .2D que tiene métodos privados. Aquí ya tengo la solución parcialmente implementada. Creé una clase .2D que tiene dos atributos privados, X y Y de tipo entero. Igualmente tenemos los constructores, el constructor por defecto y el constructor parametrizado que se le puede pasar las coordenadas en 2D, X y Y. Y un método público que retorna una cadena de texto y que se llama obtener detalles. Obtener detalles simplemente retorna esta cadena donde se abre un paréntesis, se muestra el valor de X en formato de cadena de texto, coma, cadena de texto, el valor de Y y cerramos paréntesis. Veamos cómo funciona este programa. Inicializamos un punto 2D con los valores 3 y 5 y cuando imprimimos obtener detalles tenemos paréntesis 3.5. Con eso resolvemos la primera parte del problema, que es modelar punto en espacio cartesiano bidimensional.
donde solo tenemos la necesidad de implementar X y Y. Para implementar un punto que modele la tercera dimensión de un espacio cartesiano, necesitamos crear una nueva clase que se llama punto 3D. Esta clase va a heredar públicamente del punto 2D. Para eso tenemos que incluirlo. Y vamos a añadir el tercer valor para modelar la tercera dimensión. Y vamos a tener también un constructor por defecto, un constructor parametrizado, donde se le podrá pasar los tres valores para el eje de coordenadas tridimensionales. Y de igual manera un método que se llame obtener detalles. Creamos el constructor por defecto con valores 0, 0 y 0. Pero aquí existe un problema. El compilador encontró un error. X es un miembro privado de la clase .2D. Entonces, ¿qué está pasando? Estos atributos son privados. Es decir, nadie más que la clase .2D va a poder acceder a ellos. Por lo tanto, para resolver este problema, una solución es definir estos métodos como protegidos. Y lo que hace este método de acceso es permitir que las clases hijas de esta clase puedan acceder a estos atributos libremente. Entonces, como ven aquí, nuestro constructor por defecto dejó de mostrar error porque ahora sí el constructor del punto 3D puede acceder a los miembros protegidos de su clase padre. Volvemos a la implementación de nuestro punto 3D. Ahora implementamos nuestro constructor parametrizado, donde le pasamos también X, Y y ahora Z. Podemos utilizar la sintaxis del constructor para el punto 2D y le pasamos X y Y. Y en el caso de Z, asignamos el valor de Z al punto 3D. Como último, el método obtener detalles. En este caso queremos retornar una cadena de texto que devuelva los tres valores en paréntesis en una cadena de texto. El problema es que la implementación de la clase padre obtener detalles pone un paréntesis al final del segundo valor. Entonces vamos a tener que acceder a los atributos de la clase padre. Y esto es posible porque ya declaramos los atributos accesibles de la clase padre como protegidos para que la clase hija pueda acceder a ellos directamente. Entonces podemos hacer algo muy parecido a lo que hicimos para el punto 2D y imprimimos abrir paréntesis toString X, coma. Podemos hacerlo en múltiples líneas para que no se haga muy larga la línea. Entonces aquí imprimimos Y, coma, Z, cerramos paréntesis. Veamos si es que esto funciona. Vamos a modelar un punto 3D. Lo vamos a llamar punto 2 y vamos a tener los valores 3 en X, 6 en Y y 9 en Z. Le decimos al compilador que importe el punto 3D. Ahora sí lo reconoce. Imprimimos lo que retorna el método obtener detalles y corremos el programa. Por alguna razón no está funcionando el punto 3 obtener detalles. La razón por la que el método no estaba funcionando es porque estamos imprimiendo en vez de retornar la cadena.
Entonces nos quedamos una variable resultado vacía, una variable local, donde en realidad puede no ser vacía y puede inicializarse con ya la construcción parcial de nuestra respuesta. Entonces nos vamos a deshacer de esto y simplemente vamos a acumular el resto de la cadena que estamos construyendo y al final la vamos a retornar. Vamos a ver si esto funciona. Sí funciona. Entonces, para complementar, distingamos los diferentes modos de herencia que existen. En el ejemplo que acabamos de implementar, heredamos el punto 3D hereda públicamente el punto 2D, y esto significa que en este modo de herencia los miembros privados de la clase base no son accesibles a las subclases. Como vimos inicialmente, teníamos un error porque los atributos eran privados en la clase padre. En el modo de herencia pública, los miembros protegidos de la clase base son accesibles en la clase derivada solamente. Es decir, que si es que yo trato de acceder a X desde el punto, bueno, desde el punto 2 en realidad, o desde el punto 1, no va a ser posible. Desde el punto 2, porque el miembro es un miembro protegido, y desde el punto 1, bueno, el mensaje de error va a ser el mismo. Es un miembro protegido. Entonces solamente se lo puede acceder en la implementación de la clase hija. Y también, obviamente, en la implementación de la clase en sí. En este modo de herencia, también los miembros públicos de la clase base son accesibles en la clase derivada y en el exterior. Entonces, si es que yo tuviera miembros públicos, estos miembros son accesibles en las clases hijas, tanto como el exterior. Entonces aquí deja de aparecer el error. Pero no queremos hacer eso porque eso sería romper la encapsulación. En cuanto a la herencia protegida, los miembros privados de la clase no son accesibles en las subclases. Esto se repite en todos los tipos de herencia. Cuando se tiene atributos privados, estos atributos son accesibles solamente para la clase en sí y para nadie más, ni para las hijas, ni para las nietas, ni para el exterior, como el contexto del programa principal main. En la herencia protegida, los miembros protegidos y públicos de la base clase son accesibles y se vuelven protegidos en las subclases. Es decir, si es que yo heredo protegidamente del punto 2D, estos métodos, estos atributos se vuelven protegidos automáticamente en el contexto de punto 3D. Es decir, si es que existiera una clase que hereda de punto 3D, esos métodos van a ser protegidos por defecto. Y si yo quisiera que el atributo Z sea accesible por cualquier clase hija del punto 3D, tendría que declarar este método como protegido. Y por último, en el modo de herencia privada, los miembros privados de la clase base no son accesibles en las clases, al igual que los otros dos tipos de herencia. Y los miembros protegidos y públicos de la base son accesibles y se vuelven privados en las subclases. Entonces, si es que yo implementaría una herencia privada, estos métodos públicos, tanto los métodos y atributos públicos y protegidos de la clase base se vuelven privados para el exterior. Es decir, que si es que alguna clase heredaría del punto 3D, los métodos protegidos y públicos de la clase base son accesibles, pero se vuelven privados para las clases hijas o subclases. Y por último, para el tercer ejercicio, nos piden que escribamos un programa usando herencia que modele un conjunto de figuras 2D que se puedan dibujar con un carácter específico y un color determinado. Estas 4 figuras son punto, línea, cuadrado y rectángulo.
Las diferencias son el carácter y el color que se le asigna a cada una de estas figuras para dibujarlas. Para esto ya lo tenemos implementado con el ejercicio anterior. Uno puede ver que una línea es un conjunto de puntos, un cuadrado es un conjunto de líneas y un rectángulo también se puede ver como un conjunto de líneas. De hecho, es posible abstraer estas dos figuras en una porque un rectángulo llega a ser un cuadrado. Entonces, depende mucho de la implementación y del contexto, si es que realmente es necesario implementar una clase cuadrado que sea distinta de la clase rectángulo. Lo que sí se me ocurre es que claramente en la línea habría una longitud y de hecho también se puede modelar la orientación, es decir, si es que yo quiero dibujar una línea horizontal o una línea vertical, la clase puede modelar ese comportamiento. Y en cuanto al cuadrado y rectángulo, también podemos tener la clase simplemente rectángulo que tenga dos constructores y un constructor que si recibe un número obviamente va a ser un cuadrado, entonces lo dibuja 3 por 3 por ejemplo, o 4 por 4 o 5 por 5 y otro constructor que reciba dos parámetros, que sea la altura y la base del rectángulo. Y de igual manera se puede, aparte de pasarle el carácter con el que queremos dibujar el cuadrado, pasarle un control que sea para que dibuje el cuadrado lleno o que lo dibuje vacío. Entonces ahí también se puede distinguir un rectángulo de un cuadrado. Gracias.